Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de Psicología Clínica, materia de Psicopatología General. En este video vamos a abarcar dos temas muy importantes, como lo es el trastorno de ideas delirantes y el trastorno psicótico debido a otra afectación médica. Empezando con el trastorno de ideas delirantes, codificado por el CIE-10 como F22.0, este de aquí es caracterizado por el desarrollo de una idea delirante o una serie de ideas delirantes que se relacionan entre sí. Habitualmente son persistentes y a veces llegan a persistir toda la vida. El contenido de la idea o de las ideas delirantes llega a ser muy variable. La presencia de alucinaciones auditivas ocasionales y transitorias particularmente se presenta en pacientes de edad avanzada. No descarta este diagnóstico, siempre que no sean típicamente esquizofrénicas y tan solo constituyan una pequeña parte del cuadro clínico completo. También podemos apreciar la paranoia, la psicosis paranoide, el estado paranoide, la parafrenia tardía, el delirio sensitivo de referencia, y también excluye 4 grandes bloques, como lo es el trastorno paranoide de la personalidad, codificado por el CIE-10 como F60.0, la psicosis paranoide psicógena, codificado como F23.3, la reacción paranoide, codificado como F23.3, y la esquizofrenia paranoide, codificada como F20.0. Para el diagnóstico de este trastorno abarca 6 grandes características. La primera característica, conocida como la característica A, se refiere a que las ideas delirantes más frecuentes en este trastorno llegan a ser las de persecución, de grandiosidad, hipocondríacas y de celo, también conocida como la celopatía. Estas ideas tienen que ser muy aparte y diferenciadas de las enumeradas como las típicas de las esquizofrénicas que se encuentran en el criterio G1.1. El criterio B. Las ideas delirantes del criterio A deben estar presentes durante al menos 3 meses. Criterio C. No cumplen los criterios generales de la esquizofrenia. No se cumplen criterios según la codificación del F20.0 al F20.3. Criterio D. No debe haber alucinaciones persistentes de ningún tipo, pero sí puede haber alucinaciones auditivas que pueden ser ocasionales y transitorias, pero no son propias de esta persona y propia de cuando se comete la actividad. El criterio E. Puede haber síntomas depresivos de forma intermitente, o incluso puede existir un episodio depresivo, ya sea un F32, siempre que las ideas delirantes persistan durante los periodos que no hay alteraciones del ánimo. El criterio F. Ese es el criterio de exclusión usado con más frecuencia, ya que en este criterio no debe de existir pruebas de ningún trastorno mental orgánico primitivo o secundario, como se enumera en el F00 al F09. Ningún trastorno psicótico debido al consumo de sustancias psicoactivas. F1X.5. Otro trastorno que vamos a abordar es el trastorno psicótico debido a otra afectación médica. Este se clasifica según el DSM-5. Ese trastorno psicótico se debe a una enfermedad médica o a una patología fisiológica que a consecuencia de esta se produce una psicosis. Solo se habla de este trastorno cuando los delirios o las alucinaciones no provienen de una enfermedad mental, un consumo de sustancias o fármacos, y el paciente no debe estar consciente de estar experimentando alucinaciones o delirios. Y si llega a evidenciar que su percepción está alterada, no se habla de un trastorno en sí, sino más bien de unos síntomas secundarios de la enfermedad inicial. Se estima que puede darse un 20% de los pacientes con trastornos endocrinos y en un 40% en pacientes afectados con algún tipo de epilepsia. Se puede presentar también en enfermedades neurológicas, afecciones hepáticas o renales, enfermedades metabólicas o endocrinas, y en estos casos las funciones cerebrales del paciente se ven alteradas, propiciando la aparición de una psicosis. Para el criterio diagnóstico tenemos 5 grandes bloques.
El bloque A, alucinaciones y los delirios destacan en este cuadro clínico. El criterio B, existen pruebas a partir de la historia clínica de que el trastorno no es la consecuencia físico-patológica de otra afectación médica. El criterio C, el trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. Criterio D, el trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. Y criterio E, el trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Las características diagnósticas de este trastorno es que la base fundamental son los delirios y las alucinaciones. Estos deben producirse por los efectos fisiológicos de otra afectación médica. Las alucinaciones pueden ser de cualquier modalidad sensorial, pueden variar desde simples a complejas, dependiendo de los factores etiológicos y ambientales. Y los delirios que se pueden presentar son los somáticos, de grandeza, religiosos y más habitualmente de persecución. A diferencia, las alucinaciones, estos se manifiestan menos. El diagnóstico dependerá de la enfermedad presente en la persona. Existen diversas afectaciones médicas que causan síntomas psicóticos, como las patologías neurológicas, endocrinas, trastornos metabólicos, alteraciones del equilibrio, enfermedades hepáticas y renales. Los grupos de edades de los adultos mayores tienen una tendencia más elevada a este trastorno debido a la carga médica y a los efectos por las exposiciones perjudiciales. El delirio es un diagnóstico diferencial, ya que aquí también se pueden presentar alucinaciones y delirios. Sin embargo, no se da un diagnóstico aparte del trastorno psicótico debido a otra afectación médica si se altera durante el transcurso de este mismo.